Buenas tardes, doctor. En continuación voy a resolver la P1 actividad 6. Entonces, para este caso tenemos el primer ejercicio, nos daba los siguientes datos. Se trataba de dos tanques, como podemos ver aquí en el gráfico. Teníamos un tanque 1 y un tanque 2, donde se bombeaba agua. Entonces, nos daba como datos iniciales que la presión era de una atmósfera, es decir, que se encontraba, o sea, en referencia a la presión, a una presión estándar. El flujo del caudal era 1600 litros por segundo. ¿Qué más? Teníamos la temperatura del tanque 1 era 55 grados centígrados y en el tanque 2 no teníamos temperatura, teníamos la altura que era 38 metros. Aquí teníamos la bomba. ¿Ya? ¿Y qué era lo que nos pedía el ejercicio? En este caso el ejercicio nos pedía que calculemos, el valor de la densidad. Entonces sabemos que la densidad es igual a masa entre el volumen, no, a la masa entre el volumen. Y entonces tenemos que analizar qué datos nos podrían proporcionar esto. Y los únicos datos que nos podrían proporcionar en las tablas termodinámicas son, en este caso es el volumen específico. ¿Ya? Entonces nos dirigimos a las tablas de líquido saturado, ya que el ejercicio no nos da eso y además vemos que la condición es 55, entonces asumimos que es un líquido saturado. Buscamos su volumen específico, que es 0.001015 metros cúbicos por cada kilogramo. Entonces, a partir del volumen específico podemos calcular el valor de la densidad, ya que es la inversa, entonces sería 1 entre el volumen específico. Entonces vamos a realizar esto en la calculadora, que es 1 entre el volumen específico que calculamos anteriormente, que es 1.0 que buscamos en la tabla, digo. Y entonces tenemos que es un valor de 985.22, que es justo el valor que tuve aquí en el ejercicio, kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, para seleccionar la respuesta teníamos que la densidad se encontraba en un rango mayor a 987. Ya en la otra teníamos un rango menor a 985, no, que estaba entre 1 y 1002. En otra tenías que era menor a 997 kilogramos por cada metro cúbico, entonces yo seleccioné esta por este valor. Ya en el segundo ejercicio, igual se nos planteaba el mismo ejercicio, pero teníamos una incógnita diferente, que como teníamos aquí, se trataba de un tanque 2, y en este caso la temperatura se conserva, ya que no hay ni una entrada de calor o algo que nos diga que el líquido está cambiando de un estado a otro. Entonces vamos a volver a trabajar. En la pregunta 2 nos pedía el flujo másico. Es importante que siempre entendamos las unidades que queremos conseguir o que se nos plantean, ya que a partir de ellas podemos realizar análisis dimensionales y ocupar de mejor manera los datos. Entonces el flujo másico es kilogramos por tiempo, que en este caso son los segundos. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir el flujo del caudal a metros cúbicos, el volumen. Entonces tenemos 1600, sabemos que un litro tiene 0,001 metros cúbicos, es decir, 1 por 10 a la menos 3. Y entonces obtenemos que el flujo era de 1,6 metros cúbicos por cada segundo. Entonces también habíamos tenido del dato anterior el valor del volumen específico. Entonces vamos a calcular el flujo másico. Entonces el flujo másico hace relación a la cantidad de masa que transcurre en un lapso de tiempo, que en este caso igual son los segundos. Ya, entonces vamos a calcular, transformamos el 1.6 por 985 y tenemos un valor de 1576. A continuación vamos a comprobar ese dato en la calculadora. Ya es 1.6 por 985.221. Entonces tenemos un valor de 1576,3536, que en este caso no he puesto los decimales, pero ya, esta vez en las respuestas que se encontraba entre un valor de 1575 y 1578, entonces yo seleccioné esa porque se encuentra en un punto medio entre ambas. Eso. Ya. Vamos a continuar con los cálculos para el mismo ejercicio. Entonces vamos a volver a observar el ejercicio, ya que esto nos va a permitir determinar de mejor manera lo que nos pide. Y entonces volvemos al ejercicio y en este caso nos pide que calculemos la potencia, es decir, el trabajo que realiza la bomba. Entonces aquí sí vamos a ocupar los datos que teníamos anteriormente, que era la temperatura, que era 55 grados, la presión de un atm. En este punto es importante la altura, ya que eso nos va a permitir cuánto trabajo se realizó por el espacio que había.
tenemos la bomba, que es la que realiza el trabajo, el caudal de flujo mágico y la temperatura 2. Entonces vamos a proceder a realizar la pregunta 3. En este caso volvemos a anotar los datos, escribimos la ecuación de la energía mecánica, y nos dice que la energía mecánica es igual al flujo mágico por un medio de la velocidad al cuadrado más la gravedad por la altura. Ya. Entonces, en este caso, hay un punto importante que tenemos que asumir. Como se trata de un caudal, el agua pasa de un punto a un punto 2 y realmente no está viendo una velocidad, sino que se mueve por inercia y por fuerza que genera la bomba. Entonces no hay una velocidad en específico. Entonces por eso, en este caso, este término se anula y se hace cero. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a proceder a calcular el flujo másico. Vamos a convertir los 1600 litros por segundo a kilogramos por segundo. Entonces hacemos un factor de conversión de que un litro es igual a un kilogramo, ya que 1000 ml son igual a 1000 gramos. Entonces un litro es igual a un kilogramo. Ya, entonces esto nos queda 1600 kilogramos por cada segundo. Una vez que tenemos estos datos, vamos a proceder a calcular la multiplicación entre la gravedad y la altura, que tenemos que era 38 metros y 9.81 metros por segundos al cuadrado. Entonces vamos a realizar esta operación en la calculadora. Entonces 1600 por 981. A ver, por 9.81 y esto por los 38 metros. Entonces nos da 596.448 kilogramos metros cúbicos por segundos al cubo. En este caso podemos ver que las unidades están correctas. Ya, entonces procedemos a... En este caso me confundí, ya que son metros cuadrados entre segundos al cubo. Ya aquí tenemos la cantidad que nos tenemos. Estos son en watts, ya que de aquí separamos kilogramos por metros cuadrados sobre segundos, son kilowatts, no son watts. Y entonces tenemos estas unidades y no son joules, y los watts son los joules entre segundos. Entonces de aquí obtenemos el valor de watts. Y entonces en el ejercicio tenemos que transformar esto a kilowatts, es decir, a kilojoules por cada segundo, que en este caso solo tenemos que realizar un factor de conversión y vamos a proceder a calcular. Ya, entonces aquí tenemos este valor. Estos son watts. Sabemos que un kilojoule equivale a 1000 watts. Entonces procedemos a hacer el factor de conversión y simplificamos las unidades. Watt con watts nos queda kilowatts y el valor es de 596.448 kilowatts. Ya para las respuestas de este enunciado teníamos que la potencia realizada por la bomba era menor a 595 punto algo, que estaba mayor a 598 y que se encontraba entre 595 y 598. Entonces yo seleccioné esa, ya que se encontraba dentro de este rango. Ya finalmente vamos a proceder a realizar la pregunta 4. Entonces en este caso ya se nos cambió de ejercicio y teníamos que se dispone de vapor a 350 grados centígrados. Ya eso, y teníamos el volumen específico que era 0.015 metros cúbicos por cada kilogramo, y nos pedía que mediante la ecuación de Van der Waals calculemos la presión. Entonces primero para ello tenemos que hacer unos cálculos previos, que en este caso necesitamos el flujo molar, y entonces vamos a proceder a calcular. En este caso se trabajaba con agua, entonces por eso tenemos 18.01 kilogramos por mol, ya que el agua viene dado por oxígeno e hidrógeno, dos moléculas que son un gramo mol, serían 2 y más 14 y más 16, los 18 kilogramos mol. Entonces vamos a proceder a realizar estos cálculos, que sería 0.015 por 18.01 kilogramo mol. Ya tenemos un valor de 0.27015, de 0.022 metros cúbicos por cada kilogramo mol,
Y aquí vamos a proceder a transformar la temperatura a grados Kelvin. Sabemos que el factor de conversión es los grados centígrados más los 273.15. Entonces esto hay que sumarle los 350 y ya tenemos un valor de 623.15 Kelvin. Ya, entonces una vez que tenemos esto, pues procedemos a realizar la ecuación de Van der Waals, donde nos dice que la presión más la constante A sobre el volumen al cuadrado que multiplica el volumen menos B es igual a RT. En este caso queremos la presión y vamos a proceder a despejar. En este caso tenemos el valor de RT, vamos a pasar a dividir el volumen menos la constante de B. Y esto, como queremos la presión, está sumando, entonces esta pasa a restar. Abrimos paréntesis y pasamos la constante A sobre el volumen al cuadrado y así obtenemos la ecuación de Van der Waals en referencia a la presión que nosotros queremos. Ya, de ahí vamos a proceder a realizar los cálculos. En este caso tenemos que calcular el valor de A y el valor de B. Y que en ese momento me había basado en el valor de las tablas. Teníamos que calcular la temperatura crítica, tanto la temperatura crítica y presión crítica para el agua. Ya, y una vez que obteníamos esos datos, simplemente procedíamos a reemplazar en la ecuación. Y entonces vamos, en este caso para mí el valor de A era, perdón, a ver, ya, el valor de B es 0.0304.866 metros cúbicos por cada mol, y el valor de A era 553.5998 kilopascales metros cúbicos por kilogramo mol al cuadrado. Entonces, ya explicados estos dos términos como referencia, procedemos a calcular. Y entonces aquí tenemos la constante de los gases ideales, que es kilogramos, es Kelvin, entre kilogramo mol. Ya, entonces le vamos a multiplicar por la temperatura que teníamos, que era 350, pero transformamos a Kelvin a 623.15 Kelvin. Ya esto entre el cociente del volumen por B. Y en este caso tenemos que el volumen era 0.27025 metros cúbicos kilogramo mol. Esto le vamos a multiplicar 0.0304.87, que era nuestra constante B. Ya, entonces vamos a realizar este cálculo y obtenemos la siguiente cantidad: 23.804.782.13. Y entonces vamos a realizar los cálculos para el otro término, que era A entre el volumen al cuadrado. Entonces vamos a calcular en la calculadora y bueno, teníamos que era 553, a ver, 553.59 27.9 entre 0.270 225, y así obtenemos un valor de había que elevarle al cuadrado y tenemos un valor de 9.761.7821. ya, y anteriormente habíamos obtenido el valor de determinado, entonces procedemos a realizar la diferencia entre ambas, que es 23.804.78213 menos 0.761.7821, y obtenemos un valor de 14.043.36 kilopascales. Ya, entonces en los literales para escoger teníamos que se encontraba dentro de 14.045 y 0.40, entonces en este caso había elegido ese literal ya que se encontraba entre punto medio entre ambos. Y eso, en conclusión, es muy importante que revisemos la tabla de vapor y más que todo tener en cuenta las unidades en las que vamos a trabajar para que de esta manera el análisis dimensional se nos haga mucho más fácil y sencillo el momento de explicar. Ya, volviendo a los anteriores ejercicios donde trabajábamos con el mismo sistema, en este
En este caso es importante tener en cuenta su temperatura y las condiciones, si no hay nada que nos cambie y si no hay nada que cambie como la temperatura, vamos a asumir que es la misma. Muchas gracias.